Decidí programar en el script este tema que es la lucha de generaciones. Yo le llamé así porque pues en esta rispidez, ¿verdad?, de opiniones, de sistemas de creencias principalmente. Digo, yo entiendo que el sistema de creencias pues tiene que ver en muchos contextos, pero en esta me quiero referir específicamente a la generacional. Bueno, pues hemos visto diferentes contenidos y pues diferentes posturas, sobre todo, ¿verdad?, la forma de abordar y de ver la vida, la visión que tienen las generaciones. Y bueno, estructuralmente y socialmente pues hay mucha información que los sociólogos nos podrían dar. A final de cuentas, por ejemplo, recientemente acabo de oír algo acerca de los médicos y las enfermeras de COVID. Entonces, pues es una forma algo despectiva, que no es falsa, ¿verdad? No es una premisa acerca de que la forma en que fueron educados no fue como lo marcaba la forma tradicional, ¿no?, en términos de medicina. Entonces, este término lo oí 2 veces ahora este fin de semana, aparte de otras situaciones de cómo abordar la vida, cómo abordar los problemas, cómo abordar las situaciones, cómo abordar las relaciones. Eso es muy importante. Entonces, por eso le puse lucha de generaciones. Yo no sé si ustedes lo ven así, yo no lo veo así, pero bueno, quería que usted prestara atención. Y entonces me refería básicamente que a veces estamos hablando muchas veces de lo mismo, pero desafortunadamente, desafortunadamente le digo en términos de que a veces la relación no llega a ser completamente lo mejor, porque pues cada quien tiene su idea y en estos signos y símbolos pues cambian, ¿verdad? Nosotros somos generación X creando a millennials y no me acuerdo cuál se llama los últimos de la era digital. Entonces pues ahí la forma, el lenguaje sobre todo, porque es muy importante en términos de comunicación. Ahora los jóvenes, las nuevas generaciones a partir o después de la generación X, pues tienen su lenguaje. Nosotros por lo que veo seguimos, o cada generación parece permearse en sus propios códigos, ¿verdad? Entonces en sus propios valores, en sus propios signos, y entonces a veces eso no nos permite que la comunicación fluya apropiadamente, ¿verdad? Sobre todo cuando queremos informar o pues enseñar algo, ¿verdad? O dar un mensaje muy contundente. Entonces, contundente me refiero en el mejor sentido, ¿verdad? De que quede algo muy, muy específico y muy bien aclarado. Entonces, estos pues líneas que yo le llamo, a veces entre generación no nos permite comunicarnos, ¿no? Entonces a veces pues se quedan estos dilemas acerca de si la eficiencia por nuestra generación, por la naturaleza de nuestra generación, nos impide tener estas mejores oportunidades de comunicarnos y de relacionarlos. Sobre todo esto va porque somos seres sociables, somos diferentes generaciones conviviendo, y sobre todo que hay pues situaciones muy comunes, muy particulares, ¿verdad? Cosas que no van a cambiar en el ser humano independientemente de la generación, independientemente de la edad. Pero bueno, el que manejemos un mismo discurso, un mismo lenguaje, pues siempre ayudaría. Pero bueno, eso sabemos que no existe. A lo mejor un lingüista me va a decir de qué estás hablando. Yo me refiero en el sentido de que los jóvenes ya tienen su paradigma de comunicación, y nosotros, por ejemplo, ya de los generación X, pues también tenemos nuestra forma de hacerlo. La actitud que tenemos ante la vida también se moldea, ¿verdad?, por la estructura de la sociedad, y pues sabemos que en nuestro caso fue muy diferente a la que ocurre con los millennials y con los de la era digital. Entonces pues ahí van creándose estas pues yo no diría fisuras, pero sí estas aberturas, ¿no?, entre la cohesión de las generaciones. Entonces, ¿por qué les decía eso? ¿O por qué lo saco a la plática? Porque últimamente me tocó ver varias circunstancias, varias situaciones, y se me remarcaba mucho que el que tu generación haya sido determinada generación es la forma en que se visualiza en la vida, ¿verdad? Es la forma en que te comportas y es la forma en que aceptas los paradigmas, ¿verdad? O los propios o los ajenos, ¿verdad? Mejor nosotros como adultos creemos que nuestra generación fue la mejor por diferentes cosas. Por ejemplo, la música es bastante saludable, yo creo. Aceptar que no entendemos la música de las nuevas generaciones,
pero a lo mejor si pusiéramos más atención y conociéramos más amplio de qué se da todo esto, del por qué eligen expresarse de la manera en que lo hacen, pues a lo mejor lo entenderíamos mejor, ¿verdad? Pero bueno, como ya tenemos nuestro paradigma de la música, sobre todo pues la generación X, que vivimos una etapa entre el rock y el rock pop, y en el caso de México, digo eso por del rock y del metal, ¿verdad? Que es el género que predomina en mi gusto. A diferencia, bueno, también de lo que ocurre, eso me refiero a nivel internacional, a diferencia de lo que ocurría en México a nivel de rock, a nivel de música pop, a nivel de música regional que se le llamaba antes, y que tenía, como yo le llamo, espero que alguien que conozca el término me corrija, yo le llamo funcionalidad, ¿verdad? Usted sabe que el corrido no es algo nuevo, eso es algo ya tiene más de un siglo, y tenía su funcionalidad, ¿verdad? Que era informar eventos. Entonces poco a poco la estética de la música empezó a permear de una manera en que el corrido se fue transformando o evolucionando hasta llegar ahorita a lo que es el corrido tumbado, algo así se llama, que pues hace apología, por lo que se dicen muchos, de pues actitudes antisociales, ¿verdad? Que pues no los vamos a replicar aquí porque la verdad no es un tema que nos guste mucho, entonces esa parte no la entenderíamos, y al parecer creo que lo más saludable es comentar o tener esta postura de que pues no entendemos por qué la forma en que los jóvenes o adultos jóvenes gustan de esta música, ¿verdad? Se dice que muchos mensajes, el que la forma sea disruptora, la forma en que se entrega la música, la música pues tiene un mensaje, tiene una representatividad de la sociedad y de las generaciones. Entonces estos son los mensajes que envían, ¿verdad? ¿Y cuáles son estos mensajes? Bueno, tendríamos que poner mucha atención en ello para pues más o menos entenderlo, ¿verdad? Porque les digo, como nuestro paradigma es otro, se nos vuelve algo complejo de entender. Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, porque en nuestros tiempos, usted recuerda, digo, ya en lo popular, pues la banda Molotov, que era una banda disruptora en nuestros tiempos, que créanmelo que comparado con lo que se oye en reggaetón, pues son unos verdaderos bebés en términos de este lenguaje pues disruptor, violento, o no sé cómo decirlo, ¿verdad? Que la verdad pues la propuesta era muy diferente, porque existían otras paradigmas sociales, y bueno, en su momento pues sí eran a una anarquía estas reglas no sociales, pero bueno, eso que se decía antes ahorita pues ocurriría en una comparación menor, ¿verdad? Al grado de pasividad, agresividad que ocurre en el lenguaje musical. Creo que sería en eso, tanto en la música como en las letras, ¿verdad? Entonces hay mucho de eso. Y bueno, a mí me llama mucho la atención porque parece que también lo marca mucho en la generación, en estas últimas generaciones, la generación X y la generación, es que la verdad no me acuerdo cuál sea la última, si es la generación Z, que también se le dice digital, y los millennials y la generación Z o digitales, en el sentido de que pues todo lo que se hacía en los 80s o 90 hoy parece censurable para ellos, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que cancelan, se le dice comúnmente, muchas de estas manifestaciones que antes pues se consideraban agresivas, pero por otro lado usted puede ver en esa polaridad, de hecho creo que se va más a la polaridad, a la polarización socialmente y en la generación, que pues también puede ver las letras y la música del reggaetón y de otras, que es bastante agresivo, ¿no? Entonces, pues sí, por un lado se cancelan ciertas cosas que consideran que ya no están vigentes, pero por otro lado tienen otro lenguaje. Entonces eso es, yo no sé si se puede decir contradictorio, pero a mí se me hace muy polarizador. Creo que esa es la palabra más que representaría lo que pienso alrededor de eso. Entonces, a lo mejor sí hay sus zonas grises, que no las conocemos todas, pero sí vemos esta parte en la que pues mucho de esta generación, de las últimas generaciones, tienen este poder de cancelación a nivel pues redes sociales, porque de hecho algo que se les critica pues es que hacen mucha crítica, pero pues no manifiestan o no gestionan o no accionan en lo público, ¿verdad? Es a nivel redes sociales, y ahí pues sí son muy fuertes, la verdad, porque la verdad conocen mucho al dedillo de cómo
cómo se hace toda esta situación, cómo se hace esta censura, cancelación, banear, funar en redes sociales. Pero ya a nivel público, algo que sea más tangible en la sociedad, pues no parece que se accione tanto. Entonces, bueno, a lo mejor usted va a decir, pues de qué va una cosa con la otra. Bueno, esta parte que hoy estas nuevas generaciones, pues toda esta parte de lo digital, de lo electrónico, pues es algo que ya es parte de su paradigma, ¿verdad? Y no lo es para la generación X, al menos, que ya es como la transición entre lo que era el baby boomer, que era una generación que hasta ahorita sigue alienada de lo que son las tecnologías, ¿verdad? Entonces ya la generación X lo empezó a manejar más, no se volvió experta, no se volvió loca por estos tópicos de la información o de las formas de comunicarse y de expresarse en redes sociales, pero también las aborda, también las conoce, y esta transición llega ya a las nuevas generaciones, que ellos sí prácticamente su forma de sociabilizar es esta, ¿verdad? Y bueno, y surge también, por ejemplo, que si no se desarrollan las habilidades sociales de una forma adecuada, pues hay muchos comportamientos que llegan al histrionismo o a la neurosis, ¿verdad?, en redes sociales. Entonces pareciera que existe un alter ego social en redes sociales, y pareciera que existe otro alter ego en lo tangible, ¿verdad?, en lo cotidiano, en esta convivencia del cara a cara, ¿verdad?, en la vida real, ¿verdad? Porque pues, si nos vamos a términos filosóficos, no nos vamos a poner a diferenciar ahorita lo que es la vida real de lo que es pues la vida digital, ¿verdad? Porque pues, vamos a encontrar muchas proyecciones por ahí y muchos alter egos que luego no sabríamos exactamente de qué van. Entonces, bueno, de hecho no terminé de plantear, iba a poner varias cuestiones, ¿verdad?, en esta lucha de generaciones. Siempre existe esa frase que dice que tiempos pasados siempre fueron mejores, ¿verdad? Bueno, habríamos de preguntarnos para quiénes, ¿verdad? O sea, ¿lo son para la generación que lo creó, o para las generaciones anteriores a ellos? O sea, ¿para quién? O sea, ¿cuál sería la métrica, verdad, para tener esta postura? Porque, por ejemplo, los que somos amantes del rock y del metal, pues sabemos que el metal a hoy en nuestros días pues ya es una evolución muy diferente a lo que ocurrió al principio, porque al final de cuentas pues ya pareciera, con estos conciertos masivos, con estos eventos, festivales donde usted puede disfrutar de una cantidad enorme de bandas, pues es sobre todo en esta parte del ego que yo les comentaba en otras redes sociales, que hay personas que afortunadamente, ¿verdad?, y qué bueno que tiene esta posibilidad, suelen llegar a la presunción de tener un muy buen nivel por ser asistentes, ¿verdad?, a festivales o eventos, a tocadas, y pues está muy chingón, ¿verdad?, en términos de experiencia, en términos de vivencia. Pero, por ejemplo, ¿cómo explicaríamos esto a la generación, sobre todo aquella afroamericana, que a final de cuentas sentaron las bases del rock y del metal, que a final de cuentas para ellos era una forma de libertad? Y no hablo de anarquismo, ¿verdad?, porque sería como que otra de las vertientes de la funcionalidad del rock y del metal, ¿verdad? Ya el metal, pues hablamos de los 80 para acá, básicamente, aunque sus orígenes están allá en los 70 con Black Sabbath. Pero bueno, hablo de esta parte en la que pues esta élite de músicos que dejaron o sembraron las bases del rock, que después la evolución llegó al metal, pues no las estaban pasando chidos, ¿no? Esto surgió como una forma de una música más agresiva, más catártica, y entonces pues ellos no lo tuvieron tan chido. Sin embargo, sentaron las bases de lo que hoy es el metal, de lo que hoy es el rock, de lo que es tal vez la música electrónica. Hay N cantidad de géneros que se podemos decir que salieron del jazz y del blues, que pues básicamente los afroamericanos fueron los iniciadores de todo esto. Y bueno, pues ellos, su forma del ser, de vivir, de expresar sus emociones, de lo que estaban en contra, de poder tener ese espacio personal, incluso cuando la esclavitud en Estados Unidos era legal, pues ellos disfrutaban de su libertad en la música. Entonces, esta parte del ser, de poder explorar estas libertades, se daban en la música. Entonces, hoy en día, pues algunos lo comentan, por ejemplo, que en los festivales
María, me fui mucho a otros pedos, pero bueno, que en los festivales existe prácticamente una orgía del ego, en el sentido de aquellas personas que van a los eventos solo para ponerlo en el checklist, ¿verdad? De cuántos eventos llevan. Entonces que hay la raza que no va a empedarse o va a tirar desmadre a los festivales y realmente no va a ver las propuestas musicales tal cuales. Entonces digo, debe haber de todo, pero sí se critica mucho esta parte, ¿no? En que hay personas que asisten prácticamente a todos los eventos, y si usted sabe de esto, sabe que básicamente los live no son muy parecidos, ¿verdad? Los grupos que van ahí a final de cuentas. Entonces, pues estas generaciones van teniendo... quiero construir un punto en el que cada generación que avanza va disfrutando lo que otra generación construyó. Entonces, básicamente... el tema yo lo hablaba de la lucha de generaciones, y quería poner más interrogantes, solo puse una que era tiempos pasados fueron mejores, pero bueno, pues cada momento, ¿verdad? Cada generación tiene su timing, su momento, y bueno, pues habrá de hacer lo que sea necesario para mantener los símbolos, ¿verdad? Esas son como las estatuas, ¿verdad? Que realizaban antes los emperadores o los grandes políticos, ¿verdad? Las civilizaciones pasadas, que la forma de preservar su existencia, su trascendencia, por así decirlo, era creando estos monumentos a sí mismos, a sus egos, o tal vez a su legado, ¿verdad? Porque no todo podemos considerar que sea como algo negativo, ¿verdad? Porque también habría que entenderlo desde el momento en que se creó esto, en el punto contextual, por así decirlo, que es la forma contingente de verlo, por así decirlo, de esta visión, ¿no? Del momento en ese sentido. Y no me quiero meter en este rollo de construcción, ¿verdad? Porque pues es un tema muy amplio, y a final de cuentas pues este tema de la construcción creo que se ha ido transformando por los últimos años, al considerar que pues la data hoy es más extensa que lo que existía en otros tiempos, ¿verdad? Entonces a veces se tiene cierta información por escritos de ajenos o de terceros, pero no se tiene una documentación como se tiene hoy en día, ¿verdad? Hoy en día usted puede tener una mayor cantidad de datos, porque hay más fuentes, hay más formas de documentar y formas de redactar. Entonces, pues no nos metemos al tema de la construcción, ya me fui un poco más lejos, pero sí hablar que cada generación tiene sus particularidades, seguramente tendrá sus pros y sus contras, como se dice comúnmente. Entonces, creo que lo mejor sería que nos pudiéramos entender en términos de la naturaleza de cada generación, ¿verdad? Y qué aporta. Y bueno, yo me quedaría mucho porque parece que hay una percepción o una visión de las generaciones pasadas acerca de las nuevas generaciones que dice... es una, no sé de quién sea, pero dicen que los tiempos difíciles hacen personas fuertes, las personas fuertes hacen tiempos fáciles, y los tiempos fáciles hacen personas débiles. Entonces por ahí podría enmarcarse para hacer una crítica acerca de cada generación, ¿verdad? Porque incluso nosotros de la generación X, a la que pertenece un servidor, pues fue señalada porque se le consideraba la generación que no se interesaba en muchas cosas, que le valía madres literalmente muchas cosas, y que por ejemplo no le interesaba votar, no le interesaba participar en la política, no le interesaba participar en la transformación de la sociedad. Y eso es algo que hoy en día se puede decir que nosotros le criticamos a los millennials y a la generación, bueno, la generación Z pues están chicos todavía, creo, pero a los millennials, ¿verdad? Que no toman una decisión, y sobre todo pues no me quiero meter en cuestiones de percepción o de identidad de género, pero bueno, pues que esta definición social, este nuevo paradigma en la autopercepción, pues es algo que pareciera que muchos critican que es un distractor de la generación, o pues de las nuevas generaciones, ¿verdad? Por algunos más asumen que pues es un ordenamiento, ¿verdad? De las altas jerarquías del mundo. Entonces, bueno, no nos vamos a meter en ese rollo. Usted, si ya sabe esta información, sabe de qué le estoy hablando, que cada generación tiene sus particularidades, y que muy posiblemente lo que necesitamos es entender, ¿verdad? Entender a las generaciones, entenderlos
más, ¿verdad? Más específicamente, más a detalle. No hablo de una justificación, no hablo de una condescendencia, sino de entenderlo y a lo mejor a raíz de eso poder tener una conversación. Creo que eso sería muy importante, una conversación generada entre generaciones. Entonces, y a lo mejor poder transmitir, porque yo considero que sería la problemática, el lenguaje. El lenguaje que existe en cada generación, aunado a los símbolos y a los signos de cada una de ellas. Entonces creo que eso a veces no nos permite tener una comunicación muy eficiente y poder transmitir el mensaje que queremos dar. Entonces, bueno, si ambas generaciones, sobre todo ahorita más la generación X, que somos padres de los millennials y de la generación Z, pues que tuviéramos esta apertura para poder entenderlos. Creo que partiríamos desde ahí. Entonces, bueno, ya una lucha de generaciones como tal, ¿usted considera que existe? ¿Usted considera que estamos en ese nivel que yo diría básico? Porque pues luchar ¿para qué? Sería construir, o crear alianzas para conocernos y sobre todo porque estamos heredando este mundo, ¿verdad? Que ya por sí está muy contaminado y muy caótico. Entonces, si pudiéramos transmitirle lo mejor de la generación y advertirle de los errores de nuestras generaciones, creo que llegaríamos a un mejor punto de colaboración, creo. A lo mejor mi postura es muy utópica, a lo mejor es muy idealista, pero bueno, pues creo que sería la mejor forma de partir para algo mejor, ¿verdad? Y si nos vamos a unas cuestiones más neuróticas o fatalistas, pues creo que no tendríamos mucho punto de partida, que no negamos, tiene su funcionalidad también. Otra vez vuelvo al tema, ¿verdad? O sea que ni tener una visión muy optimista ni una muy negativa significa que sea muy buena una cosa, muy mala la otra, sino que tiene, al final de cuentas, una postura funcional, ¿verdad? Cada una de ellas.